estaba explicándoles específicamente, ¿no es cierto?, de las fuentes de contaminación. Estamos hablando de las fuentes de contaminación antrópica como los pesticidas y fertilizantes. En el caso de los pesticidas, estamos hablando de qué? De sustancias que van a estar dispersas en el aire, ¿no? Entonces, al estar dispersas en el aire, chicos, lo que van a generar es básicamente una contaminación específicamente a los seres vivos, ¿no? Y la basura cósmica, que es, bueno, en una de las fuentes de contaminación, una de las más bajas, ¿no? En básicamente en lo que se refiere, ¿no es cierto?, a contaminación del aire, ¿ya? En lo que se refiere a contaminación del aire. Entonces, esas son básicamente las fuentes de contaminación del aire, natural y antrópica, ¿ya? Fuentes de contaminación natural y antrópica, ¿acá? Luego tenemos la clasificación de contaminantes atmosféricos, ¿ya? Hemos hablado de contaminantes, ¿no es cierto? Por decir así, de contaminantes, de contaminantes primarios y contaminantes secundarios, ¿no? La clasificación de contaminantes primarios me habla de aquellos que proceden directamente de la fuente de emisión. Esto es muy importante, o sea, son contaminantes que se producen en las fuentes de emisión, o sea, directamente en donde están contaminando, ¿no es cierto? Por ejemplo, el plomo, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el óxido nítrico, el amoníaco, el material particulado y el dióxido de carbono, entre otros, ¿ya? Son conocidos como contaminantes primarios del aire. Dentro de los contaminantes secundarios tenemos aquellos que se originan en el aire por interacción de dos o más contaminantes primarios. ¿Listo? Entonces, los primarios se liberan de la fuente de emisión y cuando dos primarios reaccionan producen contaminantes secundarios. O por sus reacciones como componentes naturales de la atmósfera. Por ejemplo, el ozono troposférico. Recuerda esto de ozono troposférico, ¿ya? Muy importante. El peroacetil nitrato, el peroxiacetil nitrato. Y básicamente este peroxiacetil nitrato, también conocido como PAN, ¿no es cierto? Es básicamente un fitotóxico. ¿Y qué significa un fitotóxico, chicos? Significa básicamente, ¿no es cierto?, que es una sustancia que puede atacar a plantas, ¿no? Que puede generar ese tipo de contaminación. Los hidrocarburos, ¿no? Los hidrocarburos. También tenemos al dióxido de azufre, ¿sí? Y también tenemos, ¿no es cierto?, al nitrato y al ácido sulfúrico y al ácido nítrico, ¿no es cierto?, que son contaminantes secundarios. Ahora, acá hay que recalcar algo muy importante, chicos. Es, miren, la presencia del dióxido de azufre como secundario y el dióxido de azufre como primario y secundario a la vez, ¿ya? El dióxido de azufre es considerado contaminante primario y contaminante secundario, ¿ya? Entonces, cuando entremos a contaminantes del aire por dióxido de azufre, ahí lo vamos a ampliar un poco más. Entonces, chicos, para que tengamos una idea, eh, básicamente acá tenemos, ¿no?, cómo se producen los contaminantes primarios y secundarios. Los contaminantes primarios son los que se emiten directamente, ¿no es cierto?, de las fuentes de emisión, como por ejemplo el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido, ¿no es cierto?, de azufre y el dióxido de nitrógeno, ¿cierto? Entonces, todos estos se producen directamente de las fuentes de emisión. Generalmente, el contaminante primario se produce en mayor parte, ¿no es cierto?, de emisiones de hidrocarburos o de quema de hidrocarburos, como el parque automotor, por ejemplo, y las industrias, ¿ya? Estos contaminantes primarios, cuando se encuentren en el aire, van a interactuar, van a cambiar, ¿cierto? Al cambiar y mutarse, ¿en qué se van a convertir? En contaminantes secundarios, ¿ya? Se van a convertir en contaminantes secundarios. Esos contaminantes secundarios, chicos, pues básicamente lo que van a hacer es, ¿no es cierto?, ser sustancias nocivas y problemáticas para específicamente los seres vivos que habiten en esa zona, ¿no? Por ejemplo, acá les decía, ¿no?, el ozono troposférico. De antes les habla del ozono troposférico. ¿Qué es lo que ocurre en Cusco con el parque automotor? En horas puntas, donde las emisiones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno son muy altas, como a la 1 y entre las 12 del mediodía y la 1, la radiación del sol, especialmente la radiación ultravioleta, rompe, rompe las moléculas de dióxido de azufre y óxidos de azufre de nitrógeno, haciendo que los oxígenos libres se interactúen y se conviertan en ozono troposférico.
Y este ozono troposférico lo que hace es que sea demasiado tóxico. Por eso es que no solamente la radiación nos puede atacar a esa hora, pues chicos, ¿no? También básicamente puede generar todo un problema, ¿no? Entonces, miren lo que dice acá y es justamente lo que yo les explicaba. La mayor parte de estos contaminantes pues provienen de los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre, ¿no? Que van a básicamente romperse y van a producir estos. Ahora, no te olvides del PAN. ¿Qué significaba PAN? Peroxiacetilnitrato. Y el peroxiacetilnitrato, chicos, es una sustancia fitotóxica. O sea, no ataca a humanos, sino ¿qué cosa ataca? Pues va a atacar específicamente ¿a qué? Pues va a atacar, ¿no es cierto?, a plantas, ¿no es cierto? Ataca a plantas. No te olvides de eso, por favor, ¿ya? No te olviden de eso, chicos, ¿ya? Es un fitotóxico. ¿Acá? Muy bien, entonces los contaminantes primarios se producen directamente en la fuente de emisión, mientras que los secundarios se producen por interacción de contaminantes primarios, pero ¿dónde? En la atmósfera. ¿Ya? Muy bien, entonces, como ya habíamos hablado, ya tenemos la clasificación de primarios y clasificación de secundarios. ¿Listo? Entonces, con esto, chicos, con la clasificación de contaminantes primarios y secundarios, lo que vamos a hacer a continuación, muchachos, es describir, ¿cierto? Un poco más a detalle, qué tipos de contaminantes, o qué hacen estos contaminantes en el aire, qué afecciones o qué problemas me van a tener o me van a traer al aire, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar de los agentes contaminantes del aire, ¿ya? Obviamente, muchachos, en la ficha que les voy a pasar luego al WhatsApp, voy a tener, ¿no es cierto?, específicamente más desarrollado a detalle cada tipo de contaminantes, pero ese desarrollo no entra completamente al examen, solo entra lo que nosotros, lo que vamos a desarrollar ahorita, ¿no? Lo que vamos a poner ahorita. ¿Listo? Vamos a tener, por ejemplo, a los óxidos de carbono, ¿no? Los principales óxidos de carbono, chicos, que vamos a encontrar son el dióxido o dióxido de carbono y el monóxido de carbono. En el caso de estos dos contaminantes del aire, muchachos, lo que vamos a tener específicamente, ¿no es cierto?, es quiénes. Vamos a tener, ¿no es cierto?, como sustancia tóxica, vamos a tener al monóxido de carbono. Este monóxido de carbono es una sustancia tóxica, ¿ya? En cambio, el dióxido o bióxido de carbono, ¿qué cosa es? Es un gas de efecto invernadero, ¿no es cierto? Entonces, dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, ¿no es cierto? Un GEI, recuérdate, ¿listo? Y en el caso del monóxido de carbono, ¿qué cosa es? Pues es una sustancia tóxica, ¿listo? Entonces, es obvio que el monóxido de carbono, que es una sustancia tóxica, pues está relacionada específicamente a producir enfermedades, ¿no es cierto? En cambio, el dióxido de carbono, pues es un GEI y el monóxido es una sustancia tóxica. ¿Acá? Entonces, ¿qué sucede con la sustancia tóxica? Tiene una alta afinidad por la hemoglobina. Es más, en nuestro cuerpo no sé qué le pasa, pero si tú al respirar, pues en el aire que estás respirando encuentras más monóxido que dióxido, pues la hemoglobina va a tener más afinidad por el monóxido, ¿sí? Entonces, produciendo una sustancia llamada carboxihemoglobina. Y esa carboxihemoglobina es pues la que produce específicamente, ¿no es cierto?, Eh, es una sustancia dañina para la salud humana, ¿ya? Entonces, estas sustancias, chicos, estos óxidos de nitrógeno, se van a producir de la combustión incompleta del petróleo, ¿sí? Combustión incompleta. ¿Qué quiere decir combustión incompleta? Que al no tener, ¿no es cierto, chicos, bastante cantidad de oxígeno, pues básicamente lo que van a hacer es producirse este tipo de contaminantes, ¿no? Combustión incompleta en el parque automotor, en los incendios forestales, en algunas fuentes industriales, también podríamos hacer, ¿no es cierto?, en la combustión incompleta de la leña, y básicamente por fuentes naturales se pueden producir en los volcanes, no te olvides, también en la descomposición de la materia orgánica e incluso en la respiración, porque nosotros producimos dióxido de carbono, ¿ya? Los efectos que van a producir los óxidos de carbono son básicamente efectos relacionados, ¿no es cierto? En altas concentraciones puede producir la muerte.
¿Cuál de estos dos contaminantes podrían producir la muerte? ¿El dióxido de carbono o el monóxido de carbono? La respuesta es obvia. En altas concentraciones de monóxido de carbono puede producirnos la muerte, ¿ya? Luego también vamos a tener específicamente en dosis reducidas pueden producirles dolores de cabeza, ¿cierto? Mareos, disminución de la concentración y del rendimiento también, chicos. Y efectos sobre el sistema nervioso y la agudeza visual. Pero la característica más, o la característica que básicamente, chicos, genera, es que justamente hablándoles de la carboxihemoglobina, puede reducir drásticamente la cantidad o la forma de cómo va a transportar, ¿no es cierto?, el oxígeno por los tejidos, causando básicamente algo llamado hipoxia ¿qué? Cerebral, ¿no? Algo llamado hipoxia ¿qué? Cerebral, ¿ya? En el caso específicamente, ¿no es cierto?, de los óxidos de carbón, ¿ya? Específicamente el monóxido de carbón. Eso es lo que te van a preguntar en el examen, ¿no? Es lo que siempre entra en la pregunta de examen. Te van a decir cuál es básicamente o cuál es la enfermedad, ¿no es cierto? O cuál es el efecto más notorio de los óxidos de carbono. Entonces tú respondes hipoxia cerebral, ¿ya? Hipoxia cerebral, hipoxia cardíaca. ¿Listo? Entonces eso sería específicamente, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, chicos, vamos a hablar ¿no es cierto? El monóxido de carbono, como les estaba hablando, se produce específicamente de la combustión incompleta de industrias y del parque automotor. ¿Por qué estamos más hablando del monóxido de carbono? Porque es la sustancia tóxica, ¿no? Entonces, estos van a tener fuentes como los vehículos motorizados, las fundiciones, etcétera, etcétera. Llegan a las vías respiratorias, ¿no? Llegando básicamente al nivel del alveolo pulmonar, bloqueando la hemoglobina. Recuerda, va a impedir, ¿no es cierto?, o reduce drásticamente la capacidad de transportar, ¿no es cierto?, oxígeno por la sangre hacia los tejidos, causando lo que nosotros diríamos, ¿no es cierto?, como hipoxia cerebral, falta de oxígeno, ¿no? Generando, ¿qué cosa? Cansancio, generando también anemia y afectaciones cardíacas. ¿Por qué específicamente o por qué razón? Chicos, los óxidos de carbono van a producir problemas cardíacos, porque lo que va a hacer el corazón es tratar de compensar esa falta de oxígeno. Por lo tanto, el corazón, ¿qué va a hacer? Va a latir más rápido, va a latir más rápido. Entonces, acá viene algo muy importante con las afectaciones relacionadas a los EPOCs, chicos, ¿sí? Relacionadas a los EPOCs. Y es que las enfermedades obstructivas respiratorias están generando problemas cardíacos en nuestra población. Y eso está directamente vinculado con el parque automotor. Y para que ustedes se enteren, no estamos haciendo nada para controlar ese tipo de problemas. Entonces, lo que les explicaba de antes, no estamos ganando nada echándole la culpa de la contaminación del aire, en el caso de nuestro Cusco, a las ladrilleras artesanales y no haciendo nada con el parque automotor, que es la actividad que más emisiones de monóxido de carbono origina. Esa es la verdad del asunto. Y es un tema muy picante, no solamente un tema ambiental, sino un tema político. Y ahí pues se cogen los periodistas para hacer feria de algo que ni siquiera saben, de algo que ni siquiera entienden, y que bueno, desgraciadamente nos causa mucha pena que haya profesionales que incluso se presten para hacer todo un drama en algo que específicamente no está existiendo, ¿no? Eso es lo que sucede con el monóxido de carbono. ¿Listo? Entonces, por favor, no te olvides. ¿Qué cosa produce el monóxido de carbono? Falta de oxígeno. ¿Cómo se llama eso? Hipoxia cerebral. Y obviamente, aparte de la hipoxia cerebral, del cerebro y del pulmón, uno de los órganos que va a estar seriamente afectado es básicamente el corazón, porque va a tratar de compensar. Y ahí vienen las implicancias de que las EPOCs generan problemas cardíacos. Y luego se malogra el hígado, porque es uno de los órganos relacionados con la producción de glóbulos rojos. Se produce algo que se llama hiperglucemia, todo una confusión simplemente por respirar aire contaminado. Y ahí viene la importancia de ustedes, futuros médicos. Nadie está haciendo investigación sobre ese tipo de enfermedades.
¿Qué tal si en Cusco nos estamos enfermando con enfermedades, valga la redundancia, con enfermedades respiratorias, no por el clima, sino por la alta contaminación que está habiendo en Cusco? Y no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces yo intenté hacer algo así, pero no me han dejado abrir humanos, ¿no? Me han dicho, abre ratones. Entonces, vamos a hacer una investigación con ratones, ¿ya? Bueno, nadie va a reclamar por la vida de los pobres ratones, ¿no? Porque son básicamente, chicos, producto, ¿no? Bueno, son ratones para hacer investigación científica, ¿no? Entonces, así. ¿Cierto? Así que Baez, por favor, llama, están convocados para investigación. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, chicos, es hablar de los óxidos de azufre. Y este es otro problema, ¿no? Los óxidos de azufre. ¿Se recuerdan lo que les hablé de la orolla? ¿Se recuerdan lo que les hablé de la orolla, ¿no? Con este problema de los óxidos de azufre. Fue un escándalo que en el gobierno de Humala se modifiquen los ECAs para favorecer a las empresas que producen bastante plomo en la orolla, generando bastantes óxidos de azufre, provocando que las personas que estén cerca de esos lugares tengan enfermedades relacionadas con la contaminación de óxidos de azufre y relacionadas con la contaminación de plomo. Grave y vergonzoso para nuestro país. Pero así están las cosas, ¿no? Entonces, en el caso de los óxidos de azufre, chicos, tenemos dos tipos de óxidos, ¿no? Vamos a tener al bióxido de azufre o al dióxido de azufre y vamos a tener, ¿no es cierto?, al trióxido de azufre, ¿ya? ¿Cuál es básicamente, ¿no es cierto?, un contaminante primario y cuál es secundario? Perdón, ¿cuál es un contaminante, por decir así, un contaminante tóxico y un contaminante, no tóxico? ¿Cuál de los dos era el tóxico? El verde es el tóxico. El dióxido o bióxido de azufre es tóxico. Mientras que el trióxido de azufre produce un problema relacionado con ¿qué? Con la lluvia ácida, chicos. La lluvia ácida. ¿Ya? Entonces, nuevamente, estos se producen por combustión, ¿no es cierto?, de hidrocarburos, que es una combustión incompleta. ¿Que es una combustión incompleta? A falta de no haber oxígeno, el combustible no se llega a quemar del todo, produciendo emisiones de dióxido y trióxido de azufre. ¿Ya? ¿Dónde hay combustión incompleta? En la fábrica de autos, en las centrales nucleares, en las fundiciones de zinc y plomo, donde se van a producir bastante de estos contaminantes. ¿Ya? Los efectos que van a generar también, chicos, estos son básicamente, ¿qué cosa? Van a generar básicamente enfermedades respiratorias, específicamente respiratorias, ¿no? Como irritación del sistema respiratorio, la vista, y lo más importante que produce es algo llamado tos asmática crónica, ¿no? ¿Qué es una tos? Es otro tipo de EPOX, ¿no? Es un tipo de EPOX que se va a presentar, pero como diría, como dice su nombre, crónicamente. Todo el tiempo vas a estar en ese plan, ¿no? Entonces, ya no es pues un asma normal, ¿no? Es un asma producida por contaminación del aire, específicamente por estar inhalando dióxido de azufre, ¿no? En el caso del trióxido de azufre, lo que produce es lo que se conoce como ¿qué? Como lluvia ácida, ¿no? Se produce lo que nosotros conocemos como lluvia ácida, ¿ya? Entonces, eso es lo que producen los óxidos de azufre. Entonces, acá vamos a detallar un poco más en esta imagen y acá voy a explicar por qué el dióxido de azufre es un contaminante primario y secundario a la vez. Entonces, los óxidos de azufre se producen por la combustión incompleta. ¿De qué? De hidrocarburos, ¿no? Podemos tener el carbón y tenemos el petróleo. Produce dióxido de azufre. Entonces, si se produce directamente la fuente de emisión, pues se está produciendo un contaminante primario. Acá está como primario. Mira acá en la pantalla. Está como primario, ¿no es cierto? Se produce directamente la fuente de emisión. ¿Dónde? En la quema de vegetación, cuando quemamos pasto, cuando quemamos palos, troncos, en las fundiciones, recuerden, de zinc y plomo, en las ladrilleras, en el caso de Cusco, sí tenemos reportes de altos niveles de contaminación de aire por ladrilleras en el caso de los óxidos o dióxidos de azufre y en los vehículos y el parque automotor, que obviamente no se va a comparar la cantidad de contaminación de vehículos y petróleos con las ladrilleras, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, no estamos haciendo nada para controlar la contaminación de vehículos y específicamente parque automotor, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, si el dióxido de carbono se está produciendo, si el dióxido de carbono se está produciendo directamente de las fuentes de
contaminación, es un contaminante primario. ¿Qué sucede? Que este dióxido de carbono puede reaccionar con la radiación del sol y junto con el agua va a producir ácidos sulfurados, otro tipo de contaminante. También puede estar en presencia de catalizadores metálicos, produciendo, mira acá, el trióxido de azufre. Este trióxido de azufre, chicos, va a generar básicamente una unión con el agua, produciendo ácido sulfúrico. Y esta unión de trióxido con agua también puede producir este dióxido de azufre generando un contaminante secundario. Generando un contaminante secundario. La otra forma en cómo se produzca un contaminante secundario es básicamente como destruyendo este trióxido de azufre, produciendo ozono troposférico y produciendo dióxido de azufre. De esa forma también se puede producir. Por tal razón, recuerda que el dióxido de azufre es un contaminante primario y secundario del aire. Entonces, el trióxido de azufre pues produce lluvia ácida, y bueno, también ya relacionado con el dióxido de azufre, pues produce irritación de la garganta y los pulmones, produciendo la tos asmática crónica, ¿no? Que es lo que básicamente hemos hecho ahora, ¿ya? Esos serían los óxidos de azufre. Luego teníamos los óxidos de nitrógeno, Bueno, chicos, dentro de todos los contaminantes del aire, los contaminantes más peligrosos son los óxidos de nitrógeno. Desgraciadamente en Cusco tenemos bastantes emisiones de óxidos de nitrógeno. No será como en otros países, pero los óxidos de nitrógeno son muchos más peligrosos que todos los óxidos que puedan encontrarse en la atmósfera o en el aire que respiramos. ¿Y por qué razón? Porque los óxidos de nitrógeno, aparte de ser tóxicos, producen algo llamado edema pulmonar, terminando específicamente en una fibrosis pulmonar. Y cuando tenemos partes de fibrosis en el pulmón, eso los pueden explicar mejor los profesores de anatomía, ¿qué ocurre? Que el pulmón ya no se puede estirar. Y si ya no se estira, ya no puede almacenar oxígeno. Si ya no ocurre eso, muchachos, ya no sirve para respirar. Y ahí viene el problema de los óxidos de nitrógeno, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos dos tipos de óxidos de nitrógeno. Tenemos el dióxido de nitrógeno y tenemos el óxido de nitroso. En el caso del dióxido de nitrógeno es este que es el que es tóxico. En el caso del óxido nitroso, recuerda, es un gas de qué? De efecto invernadero. ¿Ya? Estos gases son incoloros, inodoros, tóxicos, ¿no? No tiene color, no tiene olor, pero es tóxico. Por eso es que a veces cuando tú ves una chimenea y ves humo como el que estás viendo acá en la figura, no estás relacionado, eso no es, son gases, chicos, porque los gases no se ven, son incoloros, no podemos observarlo. Lo que se está liberando acá son material particulado, hollín, ceniza, humo, eso, pero no hay gases ahí, ¿no? No estás viendo tú el color del gas. A veces se confunde eso, no se ve el color del gas. ¿Dónde se producen los óxidos de nitrógeno? También, pues se producen por combustión incompleta. ¿Dónde? En el parque automotor y también en el uso de fertilizantes, porque recuerda que los fertilizantes necesitan bastante nitratos, ¿no es cierto? Y también amonio para el suelo. En la quema de carburantes, ¿no? Específicamente la quema de carburantes. Hay unos carros antiguos, no sé si ustedes recuerdan, o si alguna vez han visto, hay carros que vienen desde el año 93 para abajo. En su motor, donde está el motor, tenían una especie de platillo grande. Ese platillo grande, chicos, pues es el carburante. Y ahí es donde se producen bastante los óxidos de nitrógeno en los carburantes, porque los carros antiguos contaminan mucho, ¿no? Contaminan mucho. Y tenemos la fábrica del ácido nítrico, que también genera, ¿no es cierto?, contaminación por óxidos de nitrógeno. ¿Qué efectos me va a producir? Irritación del sistema respiratorio. Recuerda que los óxidos de azufre y nitrógeno irritan el sistema respiratorio. Pero la enfermedad que más va a producir los óxidos de nitrógeno es el edema pulmonar. Se acumulan fluidos a nivel de los pulmones. ¿Y por qué? ¿Por qué se produce eso? Porque hay inflamación de los alvéolos pulmonares. ¿Relacionadas a qué? A una EPOX, enfermedades respiratorias obstructivas. Entonces, cuando eso ocurre,
el alvéolo se inflama y ya no puede generar intercambio gaseoso, pues, chicos, y se acumulan ahí los fluidos. Y bueno, obviamente, ¿qué te va a producir? La muerte, ¿sí? La muerte. Los óxidos de nitrógeno son los gases más peligrosos que pueden encontrarse en el aire y que nos pueden generar mayores problemas de salud. En el caso de nuestro país, o en el caso del Cusco, tenemos ya reportes de óxido de nitrógeno que han sobrepasado el ECA, que han sobrepasado el estándar de calidad. Y si sobrepasan el estándar de calidad, chicos, pues ¿qué genera? Contaminación del aire y nos genera problemas de qué? De salud, contaminación de salud. Ya, perdón, o problemas de salud. Luego tenemos específicamente, bueno, acá un poco detallando sobre los óxidos de nitrógeno. Tenemos, ¿no? Acá las fundiciones, los vehículos producen los óxidos de nitrógeno. Recuerda que es el dióxido de nitrógeno, que es el gas tóxico. Pues miren, con la radiación, recuerda que va a haber liberación y producen ozono troposférico, que es tóxico también. Y bueno, también pueden producir, ¿no es cierto?, específicamente ácido nítrico, produciendo lluvia ácida en cierta parte. Pero el problema en la salud es que produce irritación a las vías respiratorias, ¿no? Al ambiente, daños a los cultivos, destruye, mira, construcciones de piedra, decolora objetos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el efecto más notorio es que produce daño, ¿qué? Pulmonar, específicamente porque produce edema pulmonar. Edema pulmonar. No se olviden de eso, ¿ya? Edema pulmonar. Luego, muchachos, vamos a entrar, ¿no es cierto?, a los hidrocarburos, ¿ya? Bueno, los hidrocarburos es una mezcla, ¿no? Entre carbono e hidrógeno, chicos, en su composición química. Acá tenemos eso, ¿no? El metano, etileno, isopropeno, tolueno, propano. ¿Qué sucede con estos, no? Van a básicamente producirse básicamente por la descomposición anaeróbica de materia orgánica, en el caso del metano, pero específicamente, chicos, en menor proporción por actividad geotérmica, ¿no? Especialmente por la explotación de qué? De los yacimientos de hulla, que se refiere al carbón mineral. En el caso del Perú no hay mucho esto. Básicamente la extracción del gas natural, que en Perú se hay, en Camisea, por ejemplo. Por eso es que en estos lugares donde se hace la explotación de gas natural, pues se hacen monitoreos justamente para ver hidrocarburos, ¿no? Que se están liberando pues, al aire, contaminan, ¿no? La extracción de petróleo, que en nuestro Perú no hay en mayor cantidad, por eso que hidrocarburos un poco no estamos tan altos en contaminación, pero los efectos que pueden producir los hidrocarburos es, en el caso del benceno, no te aprendas esto de las partes por millón. Lo que sí te tienes que aprender, y sí o sí tienes que aprender, es que en el caso del benceno causa irritación de la mucosa, produce irritación de la mucosa. Y en el caso, por ejemplo, del tolueno, produce fatiga, pérdida de la coordinación, dilatación de las pupilas. Esto es lo más importante. Esto que estoy sombreando de amarillito, ¿no? Y la muerte. Entonces tú tienes que recordarte que benceno produce irritación de la mucosa. ¿Ya alguna vez les ha dado gripe? Que cuando han respirado ha entrado un aire frío, ¿no? Y ese aire frío lo que hace es que te duela al respirar. Eso es irritación de la mucosa, ¿no? Y dilatación de las pupilas es que cuando estito se te abre tus ojitos muy grandecitos, ¿no? Tu pupila, y bueno, te produce la muerte, en el caso del tolueno. ¿Ya? Entonces, son hidrocarburos que van a generar afectaciones. En el caso de nuestro país, específicamente de nuestro Cusco, no tenemos reportes altos de contaminación por hidrocarburos. ¿Ya? El material particulado, chicos. Bueno, en su temario tenemos, recuerdan que habían dos tipos de material particulado de acuerdo al ECA, ¿no? Hemos visto el PM10 y el PM2.5. De los dos, quien es más peligroso es el PM2.5. Y eso lo produce el parque automotor. Son partículas pequeñas menor a las 2,5 micras que pueden llegar a obstruir el alvéolo pulmonar. En el caso del material particulado PM10, que su partícula es pequeña o menor a 10 micras, no obstruye. Y por lo tanto, si no obstruye, no ingresa al pulmón, pero sí puede afectar a la limpieza de las vías respiratorias, que sería en esta parte de la nariz de la mucosa. Ahí sí. En ejemplos de este material particulado PM10, chicos, tenemos aerosoles, ¿no? Ustedes alguna vez han utilizado un aerosol, ¿no? Que pueden ser líquidos y sólidos suspendidos en el aire, ¿no? Esos son aerosoles. ¿Cuándo vamos a hacer un ejemplo de aerosol? Creo que no está mi alcoholcito por acá. No, no le está, chicos. No hay, ¿ya?
¿Listo? Para mostrarles un aerosol. No, no hay aerosol. ¿Listo? Esos son. Y luego tendríamos estos, ¿no? Los que aparecen acá en la diapositiva, en la imagen. Esos son los aerosoles. Luego tenemos la neblina, ¿no? Neblina. Como gotas de agua con, básicamente, o combinados con monóxido, dióxido, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, ¿no? Como en este caso, como en la imagen que estamos viendo acá a continuación, ¿no? Se está viendo toda esta mancha que obviamente está relacionada con eso. También tenemos, ¿no es cierto?, el humo, ¿no? Que son partículas de hollín, eso, partículas de hollín, y combustión, y también combinado con óxidos de carbono, ¿no? Esto básicamente. Pero, ¿qué es lo que hay más acá? Pues hay más partículas de hollín y, chicos, ceniza, que no se ha llegado a quemar del todo. Entonces, cuando no se llega a quemar del todo, no libera bastante poder calorífico. ¿Y por qué se produce eso? Por la falta de oxígeno. Para producir fuego, chicos, ustedes necesitan tres cosas. Oxígeno, en este caso, ¿no es cierto? El material que se va a quemar, o sea, la leña y todo lo demás, y el material que va a empezar la reacción. Necesitas tres cosas, ¿no? Necesitas oxígeno, combustible y lo que va a empezar la reacción de combustión. ¿En Cusco habrá bastante oxígeno? No, no hay oxígeno. Entonces, la ausencia del oxígeno genera bastante humo. Es por esa razón que la combustión en Cusco es muy incompleta por falta de oxígeno. ¿Y eso puede influir en la liberación de material particulado? Claro que sí. Entonces, en las ladrilleras, ese es el problema. Muchos de los hornos que contaminan no tienen buenos sistemas de quema de sus combustibles por ausencia del oxígeno. Y eso contamina, ¿no? Eso es lo que contamina. Y en esa parte los ladrilleros han ayudado y han mejorado mucho. Y yo he visto que ya la contaminación ha disminuido demasiado en ellos, a lo que era antes, chicos. Era enorme la contaminación. Ahora ha disminuido. Claro que hay algunos que todavía no están haciendo bien las cosas, pero no le podemos echar la culpa a todos a ellos. Y frescos nosotros seguimos usando carros, ¿no? Y luego tenemos el smog, que es una mezcla de hidrocarburos con esto que genera la opacidad, ¿sí? O sea, que el paisaje se vuelva opaco. En Cusco ya tenemos esto, ¿no? Y ahora que peor ha aumentado el parque automotor después de que ha empezado a levantar, ¿no es cierto? El, este, el, la cuarentena, obviamente la contaminación ha aumentado notoriamente y también producen EPOX, ¿no? Y luego tenemos los CFCs. Chicos, recuerden, los CFCs primero se producen a nivel de la troposfera. Recuerda que el CFC va a demorar un tiempo de ir de la troposfera hasta la estratosfera. Demora mucho tiempo. Cuando el CFC se encuentra en la troposfera, es considerado material particulado y también un gas que se involucra con el incremento del efecto invernadero. Recuerda eso, por favor. CFC, troposfera, material particulado y gas de incremento de efecto invernadero. Cuando el CFC termine su viaje y salga de la troposfera y llegue a la estratosfera, ¿ahí qué va a destruir? La capa de ozono. Destruye ahí la capa de ozono. Vuelvo a repetirte para que entiendas. Cuando el CFC se encuentra a nivel de la troposfera, es un gas de incremento de efecto invernadero y material particulado. Cuando el CFC salga de la troposfera y se vaya a la estratosfera, destruye la capa de ozono. Que es diferente, muchachos, por favor. ¿Sí? Es diferente en ese caso. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué efectos me produce el material particulado? Desde el año 2005 hasta el año 2006, en Cusco, nuestra ciudad, se hizo un diagnóstico de calidad de aire. En este caso fue por el PRAL y el CONAN, que ahora es el Ministerio del Ambiente. Y chicos, en este caso se determinó que la cantidad de material particulado PM10 en Cusco era alto. ¿Cuál era la fuente? No eran todas las cosas que estoy nombrando acá, no, no, era el polvo. Porque en Cusco no teníamos muchas pistas asfaltadas, no teníamos bastantes asfalto en nuestros caminos, en nuestras carreteras. Se decidió entonces que hay que asfaltar la mayoría de pistas y eso disminuyó el material particulado PM10, pero aumentó el material particulado 2.5. Una cosa impresionante.
Solucionamos algo y generamos otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? Se generan problemas de fibrosis pulmonar. En el caso de nuestra ciudad, la fibrosis pulmonar no es que se produce por contaminar o por respirar directamente el aire contaminado que se encuentra fuera de nuestras casas, sino dentro de nuestras casas, específicamente en aquellas personas de sectores rurales, en donde antiguamente cocinaban a base de leña. Y la leña, ¿qué me va a producir la leña, chicos? ¿Qué me va a producir la leña? Acá está lo que me va a producir la leña. ¿Qué me produce la leña, muchachos? Ahí está. ¿Qué dice? Humo. Produce humo. Y el humo, pues, es básicamente, ¿no es cierto?, un tipo de gas contaminante. Es un tipo de gas contaminante, es un material particulado, que lo que va a hacer, lo que yo les decía, obstruye, ¿no es cierto?, las vías respiratorias y llega a entrar al pulmón, por alguna de esas formas, y produce fibrosis pulmonar. Cuando te da fibrosis, tu pulmoncito ya no se estira, ya no sirve para respirar. Entonces, todas las personas que cuando han sido muchachos, cuando han estado en una etapa joven y han respirado, y han estado fumando, cuidado muchachos, fumando, han estado también en contacto de hornos o de fogones, sufren de fibrosis pulmonar. Señoras sanas, trabajan en las chacras, en cosas así, que de repente les da una gripe, llegan al hospital y ya no despiertan de eso, ya no se salvan. Hacen una tomografía, hacen una muestra, un análisis del pulmón, fibrosis pulmonar. Ya no sirve tu pulmón. ¿Cuánto tiempo de vida tienes? Pues un mes, unas 3 semanas más. Pues estoy bien, estoy sano. Pues ya fuiste, tu pulmón ya no sirve. Eso es lo que sucede, chicos, con el material particulado. Y luego tenemos básicamente, chicos, ¿no es cierto? Específicamente tenemos la contaminación por plomo. ¿Recuerdan que las fundiciones de plomo producen óxidos de azufre? Bueno, ¿se recuerdan que les expliqué que aumentaron el ECA en los óxidos de azufre para incrementar, ¿no es cierto?, la cantidad de contaminantes de plomo en la atmósfera? ¿Se recuerdan? Ah, ya, pues, entonces, ¿qué sucede? El plomo en el Perú se produce porque es un mineral que el Perú usa y que exporta. El problema es que este plomo, por ser un metal pesado, se puede liberar hacia el aire, pero no llega más de 1 metro. ¿Sí? ¿Y quiénes son los que tienen una altura menor a 1 metro? Los niños. Tú y yo no nos puede afectar, pero si el VAES, por ejemplo, va caminando por un lugar donde hay liberación de contaminación por plomo, a él sí le afecta por su estatura, ¿no es cierto? En cambio, la llama, que es alto, a él no le afecta, pues el cuello también le ayuda, ¿no es cierto? Entonces, no le afecta. Las personas altas o adultas, pues no van a estar afectadas con este tipo de problemas, chicos, ¿no? Entonces, los chatitos, ¿no es cierto? Los pequeñitos, a ellos sí les afecta, especialmente a los niños. ¿Por qué? Por el plomo, por ser un material, ¿no es cierto? Un metal pesado, solo se libera hacia 1 metro. Entonces, estando en 1 metro, chicos, ingresan por las vías respiratorias e ingresan a los pulmones y se trasladan a la sangre, lo peor de todo. ¿Qué ocurre en la sangre? El plomo lo que va a hacer es competir contra el calcio y el hierro. Compiten con el calcio y el hierro. Al competir con el calcio y el hierro van a producir retraso en el desarrollo mental y físico en niños. Por lo tanto, el niño que tenga plomo dentro de su sangre, pues va a producir anemia automáticamente. Y la anemia le va a generar retraso en su desarrollo físico y mental. Y automáticamente los riñones también salen afectados por tener trastornos renales. En el caso de nuestro país, tenemos La Oroya como uno de los lugares donde hay mayor contaminación de plomo, donde ya se tiene un reporte de niños con saturnismo. Ustedes recordarán que cuando empezó la pandemia, las noticias salían así de por montones, hablando específicamente de La Oroya y de los problemas de contaminación del aire de La Oroya. Sí, se recuerdan que hablaron bastante de La Oroya. Y ahí hablaban pues específicamente de que La Oroya era un lugar donde habían niños que habían llegado a Lima y que pernoctaban y que hacían huelga por el saturnismo, ¿no? Y la contaminación que surgía allá. Y decían 2 gases contaminantes, dióxidos de azufre y plomo, ¿no? Pero bueno, por la pandemia creo que la gente se aburrió quedarse en Lima y se tuvieron que ir, ¿no? Pero ese es el detalle. A ese nivel hemos llegado, chicos, ¿no? Entonces, eso es lo que produce la contaminación por plomo, ¿no es cierto?
¿Listo? Entonces, recuerda que está relacionado a la reducción del coeficiente intelectual, afecta al desarrollo normal de los huesos, retardando el crecimiento, ¿ya? Eh, produce anemia, trastornos renales, ¿ya? Eso básicamente es lo que produce, ¿no, chicos? Muy bien. Entonces, los niños tienen básicamente, absorben un 50% de plomo, ¿ya? Y los adultos tienen una tasa de absorción de un 20%. Entonces, la altura influye mucho. La altura influye mucho. Yo te recomendaría, Vais, que por favor no vayas a lugares donde hay contaminación por plomo. ¿Ya? Ya bastante tenemos con tu retraso en tu desarrollo físico. Mental no creo. ¿Ya? ¿Listo? La Anita ya no te va a querer la Anita, ¿no es cierto? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, por favor, Vais, cuídate, amigo. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. Entonces, acá tenemos una imagen para explicar un poco esto, ¿no? Emisiones de plomo, gasolina con tetraetileno. Bueno, en Perú tenemos uno de los combustibles más cochinos de Latinoamérica. Bueno, antiguamente, no lo sé de ahora dónde lo estemos comprando. Antes compramos el combustible venezolano. Venezolano no tiene refinerías. Y si las tenía, no las usaba bien. ¿Qué es una refinería, chicos? Un lugar donde destilan el petróleo. Y cuando tú destilas un petróleo, al igual que el trago, porque algunos me van a entender cuando explico así, que generas calidades. Una buena, una mala, una mediana, diferentes tipos de calidad. En el caso de nuestro país, tenemos pues, bueno, en el caso de Venezuela, pues las refinerías no funcionan bien. Y el peor combustible, el más cochino, el que no se destilaba nada, lo vendían a Perú. Y nuestras refinerías, no tenemos refinerías, tenemos una nada más, o dos creo, que no funcionan y no destilan nada, pues el combustible se vende así cochino, con bastante plomo. Entonces, ¿eso qué genera? Pues genera el cloroburmo de plomo, que pues va a ingresar específicamente acá dentro del ser humano, ¿no? También en las fundiciones metálicas, metalúrgicas, como en el caso de la oroya, ¿no? Tenemos compuestos volátiles de plomo, ya te dije, una altura, mayor absorción en niños, 50%. Las fábricas de baterías, los relaves mineros y en el caso del agua contaminan bastante con plomo, que llegan básicamente, ¿no? Al hombre, produciendo en el caso de los niños, por favor, la enfermedad conocida como saturnismo, ¿ya? Saturnismo. ¿Listo? Entonces, eso sería básicamente la contaminación por plomo. ¿Listo? La contaminación por plomo. ¿Ok? Y la contaminación del aire.